Gloria a Dios. Así que en esta noche te pido que tengas allí abierta tu Biblia. Vamos a leer sobre el libro de Hebreos, un pasaje muy conocido. Y mañana compartiré esta enseñanza y la del sábado anterior, con el favor de Dios. Ya las tengo grabada la anterior para compartirla en nuestro canal de YouTube. Ahí, Canal Internacional Bogotá, lo encuentras. Así lo encuentras en Instagram y en Facebook. Nos encuentra y estamos subiendo cada una de las enseñanzas que Dios nos ha ido regalando para compartir con cada uno de ustedes y poder disfrutar de las mieles de su palabra. Así que te pido que vayas, por favor, eh, al libro de Hebreos. Te pido que vayas al libro de Hebreos, capítulo 10. Y este es un pasaje que hemos leído muchísimo. Es uno de los pasajes eh, que tal vez se utiliza en el medio cristiano cada vez que queremos dar una exhortación o cada vez que queremos dar una palabra de aliento, de consuelo. En otros momentos de la vida es utilizado hasta para confrontar cuando una persona por alguna circunstancia no asiste a la iglesia o esta persona no se reúne con nosotros. Este pasaje es muy conocido por eso y es citado de una manera que solamente hablan de él sin poder hablar todo el contexto de lo que el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que no sabemos históricamente quién es su autor. Se cree muy fuerte que sea el apóstol Pablo por el lenguaje que utiliza tanto al iniciar como al cerrar la carta. Pablo tenía como una firma, por así decirlo, como él se despedía de sus cartas, y la carta a los hebreos no está lejos de creerse que pudo haber sido escrita por él, y que él, como hebreo de hebreos que se hacía llamar, tenía mucho conocimiento para hablarle a esa comunidad de judíos puros, por así decirlo, de judíos hebreos que estaban allí. Así que vamos a leer, por favor. Voy a leer en la Biblia, versión Biblia al día. Voy a leer en esta versión. Hay otras versiones en las escrituras que hablan lo mismo, pero vamos a leer en esta. Mira lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Veamos qué dice la Reina Valera. No está distante de la versión Biblia al día. La Reina Valera dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, si nosotros miramos allí, el autor del libro de Hebreos nos lanza un no. Yo siempre que leo la escritura tengo que tener en cuenta que hay textos, muchos de ellos son afirmativos, muchos de ellos pueden ser textos que te invitan a acercarte a Dios, que te invitan a tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de constante búsqueda de su presencia, que te pueden ir guiando a tener una vida de leer mucho más la palabra de Dios, pero también te vas a encontrar en la escritura muchos no de Dios, muchos sí de Dios, muchos por qué, muchos para dónde. Te vas a encontrar muchos versículos que al ser conexiones nos van a indicar qué es lo que el autor o el Espíritu Santo a través de este autor nos quería decir. Y este texto principalmente tiene un no. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, lo primero que encuentro en el texto y que a mí me llama la atención, lo primero es el no. No dejes de congregarte. Es decir, es una orden de Dios en la cual Dios no te está dando una sugerencia. Dios no te está diciendo cuando sientas hacerlo,
o cuando te caiga bien el pastor, o cuando te sientas bien hacerlo. Desafortunadamente, por ese no, mucha gente ha utilizado este texto mal. Lo han utilizado muchas veces para hacer sentir mal a muchas personas cuando por alguna razón han dejado de congregarse, porque tenemos como concepto único el congregarse en lo que conocemos como un templo cristiano, como un lugar de adoración, como una iglesia. Entonces, como lo vemos por eso, pensamos que si una persona no va a la iglesia, si una persona no asiste a nuestras reuniones, esta persona no se está congregando. Y dicho sea de paso, en estos días surgieron grandes debates y este texto lo medité basado en esos debates. Hubo muchos debates a través de esta pandemia porque muchas personas se preguntaban a través de las leyes de salud pública que fueron emitidas por el gobierno desde que inició el tiempo de la pandemia, en la cual experimentamos cuarentenas totales. Luego ciudades como Bogotá empezaron a experimentar cuarentenas parciales o sectorizadas. Luego vinieron cuarentenas por sector productivo y ahorita estamos en lo que llaman una cuarentena inteligente, que para mí de inteligente tiene poco. Yo que vivo en la calle, por mi trabajo, me doy cuenta que realmente la falta de conciencia y de autocuidado está lejos y distante de lo que verdaderamente debería ser. Entonces, la iglesia cristiana o la iglesia de Cristo tampoco salió de la discusión, al contrario, se metió dentro de la discusión y muchos pastores se fueron al otro extremo donde decían que no iban a obedecer las leyes. Aquí en Colombia sucedió que iban a hacer desacato de las leyes porque estaban metiéndose con la iglesia. Yo desde el comienzo de la pandemia siempre tuve una postura, y hasta el día de hoy la tengo, de que lo que sucedió no fue un asunto contra la fe, que aquí no hubo un tema de persecución escatológica o apocalíptica contra la iglesia de Jesucristo, como muchos quisieron hacerla ver. Tenemos que reconocer que esto era un asunto de salud, que era un asunto de cuidado, y que la Biblia, así como muchos querían utilizar pasajes como es que obedecemos primero a Dios que a los hombres, también la Biblia nos dice, con la experiencia de Israel en Egipto, que Dios les envió que se quedaran en sus casas, cubiertos con la sangre de un cordero sin mancha, que cuando pasase el espíritu de muerte, donde estuviese la sangre, allí no entraría la muerte. También la Biblia dice que el avisado ve el mal. También la Biblia nos exhorta a que tenemos que sujetarnos a las autoridades y que tenemos que cuidarnos. Entonces, desafortunadamente se generó un debate político y se generó un debate desde la parte espiritual que en vez de unir a la iglesia lastimó mucho más a la iglesia cristiana y lastimó a mucha gente porque se entró en el debate de que si tú no te congregabas, entonces era porque tú eras un hombre que no tenías fe y porque dudabas del poder de Dios y una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con lo que estoy hablando. Entonces estaba la pregunta, bueno, si no nos congregamos, es decir, si dejamos de congregarnos, ¿será que estamos desobedeciendo a la palabra de Dios? Porque el texto, pastor, que usted acaba de leer, dice, no dejando de congregarse. Entonces, si yo no me congregué durante el tiempo de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, en esta mañana y tarde leía Barranquilla venía en un porcentaje muy bueno. Ayer y hoy hubo 96 personas infectadas nuevamente. Y hace parte del mismo relajo que hay, porque la gente está saliendo sin necesidad de salir. Otros están sin cuidados pensando que esto ya se acabó y resulta que todavía no se ha acabado. Entonces, pastor, ¿será que estamos en desobediencia porque la Biblia dice no dejando de congregarse? ¿Será que estamos desobedeciendo a Dios? Porque ahí dice que es un no. Entonces, una advertencia a que deje de congregarme. Entonces, verdaderamente, ¿qué es lo que significa la frase
no dejando de congregarse. Eso fue lo que Dios empezó a hablar en mi corazón. Entonces, lo que le decía ahorita, y lo cual es costumbre, así como la pandemia generó debates espirituales en las redes sociales y generó una cantidad de luchas porque muchas personas no sabían qué hacer, entre si se congregaban, no se congregaban, no había permiso, si había permiso, protocolo, sin protocolo. Hasta ahorita muchas iglesias se está en el proceso de tener los protocolos, porque el aforo tiene que ser, creo que menor a 50 o a 50 personas, no lo tengo muy claro ahorita en el momento, y tienen que ejercer una cantidad de cosas. La pandemia despertó una situación impresionante y es que nos permitió poder explorar como Iglesia de Cristo una plataforma virtual como lo es el Zoom, como lo es el mismo Facebook, el Instagram, el Meet de Gmail y una cantidad de otras plataformas que nos permitieron acercarnos a mucha gente de una manera virtual, de una manera a través de la plataforma del Internet y poder hacer lazos de amor y poder seguir compartiendo la palabra. Es decir, no dejamos de congregarnos si nosotros lo miramos para poder entender el texto. Que no pudimos asistir por razones obvias a un templo y que no pudimos tener y aún no se tiene el 100% habilitado para poder estar en familia como durante un año completo lo hemos venido haciendo hasta marzo que se paró este tema. Nos damos cuenta que ha sido una práctica muy común en muchos cristianos a través de la historia, en citar un texto a la mitad o coger solamente una parte del texto y con esa parte del texto apoyan su posición teológica o apoyan su posición doctrinal y sobre ella se quedan. Y muchos se convencen de que esa parte que ellos han tomado, de que esa parte en particular es la verdad absoluta. Y ejemplos podemos tener muchísimos, muchísimos. Hace muchos años eh, di una enseñanza que la he predicado una sola vez, pero es un tema que a mí me gusta mucho, ley versus gracia, donde yo explico qué es la ley y qué es la gracia, pero hablé de un texto, por poner un ejemplo, y es el famoso texto, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ese fue uno de los textos que utilicé dentro de la enseñanza de la ley y de la gracia. Este texto se utiliza de una manera carnestoléndica, por así decirlo, donde lo dicen de manera tan natural, lo dicen de manera tan normal, que cuando una persona se equivoca o cuando alguno está en pecado o cuando alguno, la frase más fácil de decir, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y utilizan el texto donde llega la mujer que la sorprenden o la encuentran en adulterio y la llevan ante los pies de Jesús. Lo llevan los fariseos y los escribas que estaban ahí con el objetivo de probar a Cristo, de tentarlo a ver si él cumplía o no cumplía la ley, porque la Biblia revelaba que la mujer que fuese hallada en adulterio por ley debía morir apedreada. Entonces Jesús, dice la Biblia, que se agacha y empieza a escribir en la tierra. Muchos dicen que escribía los nombres de ellos, otros pecados de ellos, mejor dicho. Del escribir no sabemos. No sabemos tal vez qué se escribía. Yo tengo una posición de lo que he encontrado en la Biblia o de lo que yo he sentido en mi corazón que Dios me ha guiado a través de eso. La Biblia dice que ahí estaban los fariseos y los escribas. Los escribas eran aquellos que tenían el llamado, el don, el arte de transcribir la palabra de Dios, los libros proféticos, los libros deuterocanónicos o los libros del Pentateuco, perdón, era la palabra que estaba buscando. Y ellos eran los que tomaban en pieles de carnero y escribían los textos que iban a ser posteriormente leídos en las sinagogas o repartidos a las distintas comunidades judías de la época de Jesús. Entonces, los escribas, ¿en qué eran expertos?
en escribir y reconocían la escritura. Partiendo de esa premisa, por eso me llama la razón, que frente a ellos, estando ahí, Jesús escribió. Yo personalmente creo que él estaba escribiendo el texto por el cual la traen a ella. ¿Por qué dice usted, pastor, que puede ser eso? Por una sencilla razón. Jesucristo vino a cumplir la ley. Jesucristo vino a que la palabra de Dios se cumpliese en su totalidad. Él dijo que ni una coma ni una tilde pasaría de la ley. Entonces, cuando él escribe en tierra, la Biblia dice que ellos le dicen, o dice la escritura, que Jesús le dice que ellos empiezan a tirar sus piedras y a retirarse cuando él empieza a escribir. Y lo tremendo es que ella voltea y ya no hay nadie. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Y ahí nace la frase, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La pregunta es, ¿por qué Jesús no cumplió la ley? Porque él tenía que cumplir la ley. La ley decía que debían morir apedreados. Pero si usted se va a Levíticos, donde están las leyes morales que tratan este asunto, dice la Biblia que cuando el hombre y la mujer es hallado en adulterio, tanto el hombre como la mujer tienen que ser apedreados. ¿Y a quién llevaron ellos ante Jesús? A la mujer, no al hombre. Por lo tanto, no se estaba cumpliendo la ley. Y Jesús en tierra, para mí, para que ellos hayan tirado las piedras, tal vez escribió el texto de Levítico y fueron confrontados, porque los escribas reconocían la escritura, fueron confrontados de que siendo escribas, conocedores de los textos hebreos, estaban violando la ley, porque para que hubiese un juicio justo, tenían que estar los dos y solamente la llevaron a ella. Por eso Jesús no la condenó. Pero eso es parte de otra enseñanza. Pero lo que quería mostrarte con este texto rápidamente es que muchas veces utilizan la Biblia y utilizan textos sin profundizar en ellos, sin entrar a poder estudiar qué es lo que la Biblia dice. ¿Es verdad que ese texto significa eso? Entonces algunos amparados en textos como los que les estoy hablando, han utilizado Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como una ley. Entonces muchos dicen, como la Biblia dice que no nos debemos dejar de congregar, por lo tanto el gobierno no puede impedir que nos reunamos los domingos o los sábados o los viernes, no sé. Entonces usted tiene que comprender que si usted es un verdadero creyente, cristiano, le van a decir, mire, tú no puedes obedecer esas leyes. Tú no lo puedes hacer. Entonces, para hacerlo más dramático, algunos le van a añadir otros textos. Ojo, la Biblia dice, obedeced primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, fíjate, toman un texto, como ahí dice, no dejando de congregarse, ya lo toman como ley, no leen todo el capítulo 10 de Hebreos, no leen lo que significaba en el momento histórico que dijeron no dejando de congregarse. Porque la primera pregunta que surge en mi corazón es por qué el autor de Hebreos les dice que no lo dejen de hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de los hebreos? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese lugar? ¿Qué era lo que sucedía allí? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué estaba pasando para que el autor de Hebreos dijera, no dejen de congregarse? Pero entonces, como tomamos la ley, como hicieron los escribas y los fariseos, que sabiendo lo que el libro de Levíticos dice con respecto al adulterio, tomaron solo a la mujer, no lo llevaron a él. Jesús hubiese tenido que aplicar la ley si los llevan a los dos. Él no podía violentar la ley. Pero gracias a Dios, por amor a esa mujer, estos tipos violentan la ley y Jesús los confronta. Pero ese texto lo hemos escuchado de rapidez y a todo el mundo le decimos cuando estamos en pecado, no estamos, el que esté libre de pecado tire la primera piedra.
y con eso simplemente justificamos nuestras acciones. Entonces, este texto en tiempos como este, porque lo he escuchado, o sea, he escuchado a muchos hombres de Dios defender este texto como la tesis de irse en contra de las leyes y de las cuarentenas que estuvieron establecidas, de la emergencia sanitaria, porque quiero que sepas que aunque no estamos en cuarentena estricta, si usted lee todo el artículo que salió desde marzo, estamos en lo que se llama emergencia sanitaria, es decir, todavía el virus está latente, esto no ha salido, porque la emergencia va a pasar hasta que haya una bendita vacuna. En ese momento el decreto de emergencia sanitaria va a cambiar, es decir, que en este momento, aunque se está reactivando la economía, se está volviendo a la normalidad, pues todavía vamos a vivir un larguito tiempo con el tema de la pandemia muy latente. Pero entonces lo toman, dicen, oh, pastor, ahí dice, no dejen de congregarse, usted tiene que abrir la iglesia y nos tenemos que congregar. Porque si usted no hace eso, usted está desobedeciendo la palabra de Dios. Usted está obedeciendo a los hombres antes que a Dios. Entonces, antes de proceder de esa manera, yo creo firmemente que el aspecto comunal de la fe, la práctica y el énfasis de estar juntos, es decir, de reunirnos o congregarnos como familia, como pueblo de Dios, creo firmemente que está registrado en toda la Biblia. Toda la escritura puede encontrar partes donde la Biblia nos invita a estar reunidos. O sea, no podemos desconocerlo. No podemos decir que eso no es una verdad. Es una verdad absoluta. Pero tenemos que entender qué es congregarse. Porque el tema es que solamente lo enfocamos a una sola parte. Lo hemos unido a un solo pedacito de lo que nosotros llamamos congregación. Y creemos que la congregación es solamente el templo o es solamente la iglesia. Entonces, como nosotros utilizamos esto y justificamos un texto ignorando la intención original del autor, porque eso es lo que tenemos nosotros que entrar a evaluar. Eso es lo que nosotros tenemos que entrar a revisar. ¿Cuál fue la intención original del autor de la carta a los hebreos cuando dijo, no dejen de congregarse? Y por no averiguar muchas veces el contexto de los versículos, como bien se dice por ahí, un texto sacado del contexto termina siendo un pretexto. Y lo hemos aplicado muchas veces de manera incorrecta, los pasajes bíblicos. Por eso es que muchas veces violamos el principio espiritual por el cual un mensaje fue escrito. Devolvámonos, por favor, y entremos a poder descubrir en la escritura qué fue lo que el autor de la carta a los hebreos quiso decir. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se refiere realmente este texto al argumento de servicios presenciales o transmitidos? O sea, ¿realmente está considerando este texto que si yo me dejo de congregar, estoy obedeciendo a los hombres y desobedeciendo a Dios? ¿Realmente este texto se refiere, en el congregarse, se refiere a lo que conocemos como iglesia o como las casas de oración? ¿Realmente se refiere a eso? Pastor, y te hago la pregunta. Entonces, si yo estoy participando hoy de una transmisión virtual, ¿eso equivale a congregarme o estoy en desobediencia porque lo estoy haciendo de esta forma? Pastor, y si yo asisto todos los domingos, todos los días, ¿significa eso que me estoy congregando? Muchas de estas preguntas empecé a hacerlas en mi corazón. Repito, ¿realmente se refiere este texto al estar presencialmente en algún lugar?
¿Realmente este texto me está invitando a desobedecer las leyes? A que primero obedezca a Dios antes que a los hombres. ¿Realmente se refiere el congregarse solamente a una casa, a un edificio? ¿Verdaderamente el que estemos aquí reunidos virtualmente podría ser considerado un congregarnos o no nos estamos congregando, pastor? Pastor, pero si yo voy todos los domingos, yo me congrego, ¿será eso verdad? ¿Será que si tú vas domingo a domingo, significa que te estás congregando? ¿Significa que estás cumpliendo al pie de la letra este texto? ¿Significa que realmente cumples Hebreos 10:25? Porque tal vez tú pienses que por ir a un templo físicamente, creas que te estás congregando. Verdaderamente eso es lo que dice la Biblia. Lo primero que descubrí me llamó la atención. Si estás anotando, escribe allí, aunque después cuando veas el video vas a poder sacar mucho más resumen de eso. Pero mira lo que dice la Biblia. No dejando de congregarnos. Y me causó curiosidad estudiando en el hebreo del texto de Hebreos, no tanto del griego, sino del hebreo, aunque los dos representan lo mismo. La palabra griega que se asemeja más a la palabra hebrea, no dejando del original, es la palabra ekataleipo. Ekataleipo suena así. Según la concordancia de Strong bajo el numeral 1459. Leo para ustedes, mira lo que dice. Significa abandonar totalmente, irse, volver atrás, desertar. Fíjate lo que dice, no dejando de congregarnos. Date cuenta que el no dejando no solamente me revela lo que el español me revela, porque el no dejando lo tomamos por costumbre como el no ir. Dejé de ir, dejé de asistir, dejé de leer, dejé de congregarme. Lo vemos como el acto de ir a un lugar. Lo vemos como la acción de dejar de asistir a una reunión dominical, a una reunión de sábados, a una reunión de discipulados. O sea, el no dejando en español es utilizado por mucha gente desde esa perspectiva, pero me causa curiosidad que la palabra griega y hebrea, et cataleipo, revela algo más. Significa abandonar totalmente, irse, volver atrás, desertar. Entonces, fíjate que esos verbos nada tienen que ver con la acción de ir a un lugar. Hablan más de mi vida, hablan más de los asuntos de fe, de quién soy yo como hijo de Dios, en mi relación con Dios, más que ir a un lugar. Dije al comienzo, creo firmemente desde Génesis hasta lo último que Dios nos invita a estar como familia. Dios nos invita a reunirnos, Dios nos invita a ese congregar donde podamos compartir la fe. En Hechos dice que ellos estaban unánimes juntos en oración y ruego. La Biblia revela que la iglesia naciente estaba en una casa. Es más, la gente tiene que entender que la iglesia del primer siglo no era de templos. ¿Por qué? Porque había un solo templo en Israel, el segundo templo que el emperador Vespasiano en el 70 después de Cristo destruye y lo acaba. Pero el templo grande lo usaban los judíos que no creían en el Mesías. Los cristianos, los creyentes, los de la eclesía, como fueron llamados, los cristianos en Antioquía, se reunían en las casas porque el concepto de congregarse era más un tema familiar que estructural, repito. Era un tema más familiar, un tema más de intimidad, un tema más de compartir y madurar en Cristo en su fe, más que una estructura como tal. Entonces, date cuenta que el no dejar me revela esto. Está hablando que no tiene tanto que ver con el asistir a una estructura física o a una estructura virtual como la que estamos compartiendo, sino que el no dejando habla de mi vida de fe, habla de mi relación con Dios, habla de mi relación con el Espíritu Santo, de quien soy con Dios. Entonces, tenemos que entender que esto es congruente o es real. ¿Por qué? Porque la iglesia del primer siglo
estaba siendo perseguida. Recuerda que la iglesia del primer siglo vivió gran persecución y después del año 70, cuando se cae todo el templo, el segundo templo de Salomón, y la gente huye a los montes y se vino una persecución tal cual contra los apóstoles. Entonces ahora entiendes un poco acá que a raíz de esa persecución, el autor de la carta a los hebreos lo que está diciéndole a ellos es que los está animando, les está recordando que no dejen, es decir, no abandonen su fe, no se vuelvan atrás por lo que estamos viviendo. Fíjate, ¿qué significa no volver atrás? Abandonar, desertar, tremendo. Eso es lo que significa no dejando. Totalmente diferente al español. Porque el no dejando, lo vuelvo y digo, lo tomamos como la costumbre de ir o no ir a un lugar. Yo dejé de asistir a la iglesia, te dice la gente en la calle. No, ya yo no me congrego. Fíjate tú, ya no me congrego. Entonces lo vemos como el acto físico. No lo vemos como un tema espiritual en tu relación con Dios. Entonces yo te decía, tienes que ver el contexto histórico. Hebreos, allí estaba la iglesia en persecución. Estaba la iglesia en un proceso difícil de fe. Y el escritor de esta carta les exhorta, les recuerda que no pueden abandonar, no pueden volver atrás. Ahora sí tienes la idea más clara. Es decir, que no está hablando de ir a un lugar solamente. Está hablando de mi relación con Dios. ¿Cuánta gente no ha desertado de la fe en este tiempo? ¿Cuánta gente no se ha vuelto atrás? ¿Cuánta gente no ha dejado de leer la Biblia, de buscar de Dios? ¿Cuánta gente no ha dejado de tener intimidad con Dios por causa de la pandemia? Por causa de las crisis emocionales que están viviendo o que han vivido, por causa de las crisis de salud. ¿Cuánta gente no se ha vuelto atrás por medio de esto? Y por otras situaciones, ¿cuánta gente en muchas crisis de fe han abandonado su relación con Dios? Han abandonado su crecimiento espiritual. Han abandonado lo que un día creían, lo que un día fue bandera para ellos, lo han tirado en el suelo. Entonces Él les dice y los anima. Entonces tú tienes que creer y tienes que entender que no es lo mismo dejar de congregarse que abandonar. No abandonen. Wow. No abandonen. No vuelvan atrás. No deserten. Wow. Y la única manera de no volver atrás, de no desertar, ahí se utiliza la palabra congregación. ¿Por qué? Porque el congregar habla de estar unidos en la fe y de que unos a otros nos podamos motivar, nos podamos alentar, que tu proceso de fe sirva para mi proceso de fe, que tus palabras puedan traer consuelo, aliento a mi vida, que lo que yo estoy enseñando hoy pueda levantar tus brazos, pueda alentar tu corazón. Ese es el verdadero sentir del congregarse. Es decir, ellos no se reunían para ver si crecía la iglesia. Ellos no se reunían para ver si el tema era solo prosperidad financiera. Ellos no se reunían para cumplir un protocolo de estructura eclesiástica, porque en los tiempos de los apóstoles eso no existía. Ellos se reunían para animarse. ¿Supiste que mataron a fulano? ¿Supiste que tal creyente murió? ¿Supiste que...? Y ellos empezaban a animarse. Ese es el verdadero corazón del congregarse, sea en una estructura física, sea en la oportunidad virtual que tenemos, sea en una casa, sea en un garaje, sea en el patio, sea al aire libre en un pueblo. No es la estructura en sí, es lo que hacemos reunidos como hermanos. Ahora entiendes por qué dijo no. Es decir, no podemos perder la costumbre de tener este espacio y este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos está exhortando, Dios nos está animando, Dios nos está consolando, Dios está levantando nuestros brazos. Sus testimonios de fe animan mi vida, mis testimonios de fe animan su vida. Mis palabras de exhortación tal vez te exhortan a ti, tus palabras de exhortación me confrontan a mí. Entonces fíjate que Dios en el fondo
no está hablando de forma, sino de relación. Repito, Dios nos está hablando de la forma como nos congregamos. No es la forma, no es el lugar, es el ser del ser humano. Entonces, entre el español y el griego y el hebreo hay una diferencia muy grande. Para algunos no dejar era no ir a un lugar. Para los hebreos era abandonar, era desertar, era ir en contra de la fe, era abandonar lo que un día habían creído. Dos cosas totalmente ¿qué? Diferentes. Ahora, entonces, cuando esto se escribió, cuando esta carta fue escrita, había muchos creyentes en circunstancias como tal vez las que tú y yo estamos viviendo. Entonces muchos de ellos empezaron a distanciarse. Se empezaron a ¿qué cosa? A distanciar, a desertar. Demas me ha abandonado. ¿Recuerdan lo que hablábamos el sábado anterior? Y han empezado a renunciar a la fe. Empezaron a renunciar a lo que ellos creían. Así que de igual manera, hoy en día hay personas que también, que de esta misma forma, utilizan situaciones como las que se están viviendo o alguna crisis que pasan en su vida para empezar a ¿qué? A distanciarse poco a poco. Entonces vemos personas que muchas veces se distancian porque están luchando con el desánimo, están luchando con enfermedades, con una serie de circunstancias, se quedaron sin trabajo, no saben qué hacer y empiezan a distanciarse. Normalmente la gente cree que esto le pasa a los creyentes nuevos. No, también le ha pasado a muchos aquellos que tal vez han madurado en la fe, muchos que tal vez han vivido aflicciones muy duras a través de muchos años, han vivido situaciones totalmente diferentes. Ahora, me hago la siguiente pregunta. ¿Será posible que muchos habían dejado de congregarse aunque estaban sentados en el auditorio domingo a domingo? Si tú entiendes lo que significa no dejar, si has comprendido lo que la carta a los hebreos dijo al comienzo, si tú entiendes eso, entonces puede surgir la pregunta, pastor, ¿será que a pesar que yo iba domingo a domingo, no me estaba congregando? Uf, qué duro. Porque tú puedes estar físicamente allí, tú puedes estar sentado allí, tú puedes estar oyendo un predicador, pero estar separado de la fe. Puede tu corazón estar desertando hace rato. Te puedes estar sintiendo lejos. Te puedes estar yendo hacia atrás y crees que estás cumpliendo la escritura porque vas a un templo. Es más que una costumbre religiosa o estructural de ir a un lugar. Vuelvo y repito, para que no me malinterpretes, creo firmemente que es sano congregarse en el aspecto de reunirnos como familia, pero entendiendo el no dejando, entendiendo lo que sigue, porque mira, ¿qué sigue diciendo del versículo 32 al 34? Mira lo que sigue diciendo, verso 32 al 34. Pero traed, ahora vas a entender por qué él dice no, traed a la memoria los días pasados, wow, en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculos, y por otra parte llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, porque a un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Este es el complemento de la enseñanza pasada. Entonces, date cuenta a quién les estaba hablando el autor de Hebreos. No le estaba hablando a cualquiera. Eran personas que habían vivido vituperios, habían vivido tribulación, habían sido hechos espectáculos delante de la gente. Llegaron a ser compañeros en el verso 33 de personas que estaban en esa misma situación. Date cuenta que era gente que estaba viviendo una crisis parecida, tal vez a la que muchos hemos vivido en esta pandemia, o tal vez otras crisis que otras personas están viviendo. Y eran creyentes, eran personas que caminaban con Cristo, que creían en Cristo, caminaban bajo las normas de la iglesia naciente en el libro de Hechos, conocían al Espíritu Santo. Es más, conocían de la segunda venida de Cristo, porque Él lo dice allí. Entonces, date cuenta que el no dejando no era una prohibición, era una exhortación, era un recordarle, porque mira que Él les dice que ellos tenían que traer a la mente, wow, traer a la memoria. Es decir, que ellos recordaran que ya habían pasado estas situaciones. Entonces tú tienes que recordar en los tiempos de crisis las promesas de Dios. Tú tienes que recordar en los tiempos de crisis lo que Dios hizo contigo, cómo Dios te sacó de allí, cómo Dios te sanó, cómo Dios te levantó, cómo Dios te perdonó, cómo Dios te restauró, cómo Dios trató mi corazón, cómo Dios hizo de mí una persona nueva. Y Él le estaba hablando, no dándoles un mensaje de que no como una provisión, no dejando era, por favor recuerden que no pueden volver atrás. Aunque están viviendo situaciones difíciles, no desertes de la fe. Date cuenta que el no dejando tenía que ver más con la vida de fe de ellos que con un sitio. Pero hoy enseñamos el no dejando con ir a un lugar. Qué tremendo. Entonces, fíjate que ellos estaban en situaciones como esta. Habían conocido personas, es decir, semejantes a ellos. El autor les está diciendo, no solamente ustedes han vivido esta situación, otros han vivido estas crisis, otros han vivido lo que tú has vivido. No estás solo. Y fíjate lo que dice, porque de los presos también se compadeciste. Es decir, que eran personas que iban a las cárceles, tenían un ministerio de consolación a otros. Es decir, eran personas que habían caminado años con Cristo, pero por la crisis que estaban viviendo, habían dejado, wow, habían desertado el estar unidos, habían desertado el creer en el mismo Cristo que antes creían, habían dado un paso atrás. Wow. ¿Y por qué habían dado un paso atrás? Por la situación presente que Israel vivía. Pero muchos se les había olvidado que hacía parte de las profecías que Cristo había dicho. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Wow. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Fueron personas que tal vez hasta su vida económica la dieron por el crecimiento y por el sostenimiento del reino en esa carta. Así lo está diciendo. Y date cuenta que el no dejando es una exhortación, porque mira lo que dice el 35. No perdáis pues vuestra confianza. Wow. ¿Qué era lo que ellos estaban perdiendo? La confianza. ¿Qué era lo que ellos estaban perdiendo? La confianza en la fe. Isabela, la confianza en la fe. Estaban perdiendo la fe. Estaban perdiendo la oportunidad de crecer y de madurar en su vida espiritual. Entonces, ahí es donde tenemos que entender nosotros que esto va mucho más allá de asuntos de fe. Va mucho más allá. Regáleme un minuto, por favor, que se me va a apagar el computador. Entonces, tenemos que comprender que esto es una verdad espiritual donde Dios nos está diciendo que no podemos dejar de congregarnos. Habla de que no podemos perder nuestra fe en aquel que una vez nos salvó.
en aquel que un día nos restauró e hizo de nosotros personas nuevas. No podemos en el corazón abandonar la fe. No podemos en el corazón dejar de ser hombres y mujeres creyentes en la promesa de Dios, porque vino una crisis y nos encerró en las casas, porque vino una pandemia y paralizó a más de uno y a más de uno asustó. No puedes desertar, no dejando, no puedes ir atrás, porque tal vez perdiste el trabajo, porque tal vez te quedaste sin el sustento que tenías antes. Dice, no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Qué lindo. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, ¿qué era lo que estaba viviendo esa iglesia de los hebreos? Tenían un problema de fe, tenían un asunto en su corazón que habían sentido que tantas luchas no habían sido suficientes, que tantas luchas no habían servido en su corazón, porque Cristo, para ellos, en la promesa que tenían, no había venido todavía. Ellos esperaban la redención en la segunda venida de Cristo. Es más, usted puede leer pasajes donde ellos esperaban que era en ese tiempo. Y el autor le dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mucha gente, quiero que sepas, y eso está en la Biblia, por causa de la persecución futura, por causa de las crisis que vienen, mucha de esa gente va a desertar. Muchos van a ir atrás por las situaciones que la iglesia va a vivir. Entonces nuestro trabajo como hijos de Dios, como hombres de Dios, es poder decirle a la gente, no te vayas atrás, no desertes en la fe, no abandonen la fe, no se vayan atrás. Es nuestra tarea cuando nos reunimos, a eso nos reunimos, a que podamos a otros decirle, ten confianza porque vuestro galardón es grande. No tengas miedo si no has visto la respuesta a tu clamor todavía. No tengas angustia si todavía Dios no te ha dado la respuesta a lo que por años llevas doblando rodillas. Tú vas a ver la respuesta y grande va a ser tu galardón porque has perseverado, porque has luchado, porque has peleado la buena batalla de la fe, porque no has retrocedido, porque has estado allí creyendo que aunque otros duden de la escritura, que aunque otros tergiversen la escritura, tú sigues creyendo en la palabra, en la doctrina sana de Dios. Tú sigues creyendo en ese evangelio puro, sin mancha, no en el otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, sino en el que está allí, en el evangelio que se vive, en el evangelio que se comparte con los hermanos. Ellos compartían no solamente la fe, compartían su vida, a pesar de lo que estaban viviendo, a pesar de lo que su corazón traía. Por eso el autor les dice, pero traed a la memoria. Y lo único que te va a proteger de no desertar, de no irte atrás, wow, de no irse atrás, es sencillamente que tú puedas comprender, traigas a la memoria, traigas aquí a tu memoria las veces que Dios te habló, las veces que Dios te tocó.
las veces que Dios trató con tu vida, que tú puedas recordar las palabras de Dios, que tú puedas recordar las veces que Dios te dio respuesta, las veces que Dios te sacó de muchas situaciones que no esperabas, las veces que Dios te sanó, las veces que Dios te usó para dar consuelo a otros como ellos, que Dios los usaba para darle consuelo a otros. Trae a la memoria, te ayuda a no dejar de congregarte. Traer a la memoria te ayuda a que en ti se reactive la fe. Y Él explica todo lo que ellos sufrieron. Por eso Él les invita y les dice, recordad los días pasados. Wow. Recordad los días pasados. Pero utiliza una palabra muy linda. ¿Cuál es? Dice allí, los días pasados, porque de los presos te compadeciste y el despojo de vuestros bienes y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Wow. ¿Qué era lo que ellos tenían a pesar de las situaciones que estaban viviendo? Gozo, alegría en su corazón. Entonces, tú tienes que entender que no se trata de estructura, se trata de vida de comunidad, de vida de fe. Entonces, ningún creyente, estoy convencido, está diseñado para vivir una vida de aislamiento. La esencia de la iglesia es que somos una comunidad llamada a vivir como la familia de Dios en la tierra, compartiendo en nuestra experiencia aquello que nos puede exhortar y nos puede alentar. Porque fíjate que allí es donde nosotros tenemos que comprender que Él nos exhorta a poder considerarnos unos a otros, motivarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el texto. Esa es la razón de la congregación. Esa es la razón de la fe. Entonces, debemos anhelar esto. Date cuenta que el texto nos da una exhortación tremenda. Tú puedes estar congregándote físicamente en un templo. Tú puedes estar en una iglesia. Pero ¿y cómo está tu vida de fe? ¿Cómo está tu confianza en lo que la Biblia dice? Es decir, tú puedes estar físicamente congregado, pero en temas de fe, desertado de la fe. Hay gente que se siente en el auditorio y salen como entraron. Hay gente que va a la iglesia y sale como entró, porque piensan que cumplen no dejando de congregarse por ir a un lugar. Tú cumples el no dejar de congregarte cuando tú no dejas de vivir los principios de la Biblia, cuando tú sigues viviendo los principios de fe sin importar la crisis que tú estés viviendo, cuando tú vives lo que la Escritura te enseña conforme a la verdad de Dios, cuando a pesar de la persecución, cuando a pesar de la crisis, cuando a pesar de las enfermedades, tú vives conforme a esa verdad espiritual de Dios, no dejando de congregarme. Entonces, a pesar de que estamos en limitación, a pesar de que estamos en un tiempo donde todavía no se están abriendo las iglesias como se tienen que abrir, tienes que entender que lo que más a Dios, lo que a Dios más le preocupa, no es tanto si vas a un lugar, entendiendo lo que estoy diciendo. A lo que Dios más le preocupa es que tú no abandones la fe. A lo que Dios más le preocupa es que tú no abandones los principios de Dios. A Dios le preocupa que tú no abandones tu vida espiritual, que tú no abandones tu vida de oración, que tú no abandones el congregarte. Eso es lo que a Dios verdaderamente le preocupó en la carta a los hebreos. Fíjate que no era solamente ir, porque por ir se puede ir a muchos lugares, se puede estar ahí sentado, pero no viviendo lo que la Biblia dice que tenemos que vivir, no viviendo los principios espirituales.
no viviendo en comunidad, como la Biblia nos indica que debemos vivir en comunidad, no dejar de congregarte, o sea, no abandones la fe, no desertes. Eso es lo que la palabra ectaleipo significa, no dejando de congregarte. Y mira lo que sigue diciendo, sino exhortándonos. Wow. O sea, si yo entiendo que es no desertar, no abandonar, luego utiliza la palabra exhortándonos. Y la palabra exhortar en griego es parakaleo. Y esta palabra significa consolar. Wow. Es decir, ¿cuál es el papel de la iglesia? Consolar, restaurar. Y al igual que en Hechos, porque ellos consolaban y motivaban a otros. ¿Por qué? Porque mira cómo cierra el texto y date cuenta que todo el pasaje del capítulo 10, ¿cuál era la preocupación de ellos? Que no se estaba cumpliendo la venida de Cristo para ellos por segunda vez. Porque mira cómo cierra. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Wow. Hoy en día, a las puertas de qué estamos? A las puertas del cumplimiento profético de la segunda venida de Cristo. Y por causa de lo que está pasando, y por causa de muchas crisis que van a venir, mucha gente va a desertar, mucha gente se va a ir atrás. ¿Y cuál es nuestro papel? Exhortarles. Y exhortarles no es regañar, exhortarles es consolar. Exhortar en griego es animar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Animarles, motivarles, a que no se asusten, a que no claudiquen, a que no deserten, a que no se vayan atrás. Entonces vas a dejar de ser cristiano si los gobiernos cerraran las iglesias. Es que tú eres cristiano porque existe un templo, no. Tú eres cristiano porque crees en Cristo. Tú eres cristiano porque fuiste lavado y comprado por la sangre de Cristo, no por un auditorio. Y entonces el día que lo cierren, ¿dejaremos de ser la iglesia de Cristo? No, seguiremos siendo la iglesia de Cristo en nuestras casas, en los parques, en las calles, en los buses, donde Dios nos lleve. Allí seremos y seguiremos siendo la iglesia de Jesucristo. Pero es que la iglesia congregacional está muy cómoda. Dios ha permitido esto para sacudir la comodidad de la iglesia. La gente estaba muy cómoda, tenían sus programas establecidos, sus horarios establecidos. A muchos nos tocó improvisar, a muchos nos tocó pedirle a Dios creatividad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo dictamos seminarios? ¿Cómo dictamos las charlas, Señor? Y Dios tuvo que mover la iglesia para que a través de plataformas benditas como esta lleguemos a otras naciones, porque físicamente no lo íbamos a poder hacer. Hoy estamos llegando a amigos, a familias en otras ciudades de Colombia, fuera del mundo. Este mensaje está llegando a esos corazones. Eso no lo hubiéramos vivido solamente en el templo. Dios ha sacudido a la iglesia que entienda que antes de venir Cristo por segunda vez, se tiene que cumplir y predicar el evangelio por todo el mundo. Y todo el mundo significa el mundo presente que también estamos viviendo. Este mundo es tecnológico el que estamos viviendo. La iglesia no se puede quedar anclada en cuatro paredes nada más, viendo cómo pasa por el frente de él multitudes de jóvenes que no conocen a Dios, que están metidos dentro de este mundo tecnológico, que se saben estos temas de las redes sociales. Tenemos que llegar allá, tenemos que salir de la comodidad. Y como la gente no lo entendía, Dios permitió una pandemia para sacudir a la iglesia y que hoy de manera virtual, tremendamente, muchas iglesias han regado la semilla, la palabra de Dios, por lugares inimaginables para ellos como congregación física. Hoy hemos conocido gente que no hubiéramos pensado conocer. Entonces la Biblia nos motiva a exhortarnos, consolarnos, animarnos. Por eso esta antesala que estamos viviendo nos tiene que motivar a prepararnos a lo que viene. Porque la iglesia será perseguida y la comodidad que tenemos no será siempre. Entonces Dios sacudió la iglesia. Dios sacudió la iglesia. Yo vi iglesias, las vi por internet, donde salían a las calles a predicar
donde colocaban parlantes. O sea, la gente se acordó de volver a anunciar el evangelio en todo lugar, porque estábamos luchando por meter gente en cuatro paredes. Cuando la palabra iglesia en griego es eclesía, y la palabra eclesía en griego significa los llamados afuera. Imagínate tú eso. ¿Los qué? Llamados afuera. ¿Y qué estamos haciendo? Los llamados adentro y los llamados afuera. Porque ¿quién irá abriendo caminos? Dice una adoración. O sea, ¿quién irá, Señor, ante esos que están perdidos en sus delitos y pecados? ¿Quiénes van a ir ante aquellos drogadictos, aquellos borrachos, aquellas mujeres en vida de prostitución? ¿Quiénes van a ir ante aquellos jóvenes perdidos en las drogas, en las universidades, en los colegios? ¿Quiénes van a ir? Tú y yo somos los que tenemos que ir, que somos la iglesia de Cristo. Pero no vamos a ir solamente a través de cuatro paredes. Dios ha empezado a despertar la creatividad para que podamos dar tanta palabra a mucha gente. Yo tuve la oportunidad el fin de semana pasado darle la gloria a Dios de estar enseñando un sábado y el domingo sin moverme de esta casa, poder estar desde el Atlántico predicando a otra hermosa congregación. Mi esposa ayer tuvo una reunión virtual con personas que están en Colombia y en Argentina. Dios nos ha permitido ir a lugares que no pensábamos, compartir con gente. ¿Y cuál es el mensaje? Exhortándonos, motivándonos, alentándonos, no dejando. No te vayas atrás. Cada vez que quieras irte atrás, cada vez que quieras desertar, cada vez que quieras abandonar, no dejando. Eso es lo que significa en griego, desertar, abandonar la fe. Cada vez que quieras hacerlo, vuelve y te lee, y te lo lees y te lo lees. El verso 32 trae a la memoria los días pasados. Trae a tu memoria, pídele a Dios que te recuerde las veces que Él te ha respondido, las veces que has cumplido, que Él ha cumplido cada profecía que te ha dado, cada promesa que leías en la escritura y rayaste. Él te las cumplió y te las va a seguir cumpliendo. Que puedas en ese traer a la memoria, recordar la maravilla de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Y una de las cosas que trae el recordar, ¿sabes qué es? Nos enseña a ser agradecidos. Porque el desagradecimiento muchas veces viene al corazón del hombre cuando olvidamos el pasado, cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, cuando olvidamos de dónde Dios nos sacó, cuando olvidamos por dónde Dios nos pasó y nos protegió. Nos volvemos desagradecidos. La memoria Dios la utiliza para que seamos agradecidos, para que siempre recordemos su eterna y hermosa promesa de que el justo, dice al cierre, verso 38, mas el justo vivirá por fe. Tú no vives por lógica, tú no vives por una pandemia, tú no vives por cuatro paredes, tú vives por fe. La gente te tildará de loco, de loca, pero tú sigues creyendo, tú sigues perseverando, tú sigues clamando, tú sigues esperando que el que prometió vendrá. Y vas a obtener, porque ahí lo dice, cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Qué lindo. Creo que esto nos invita en nuestra vida a adorar mucho más a Dios. Nos invita en nuestra vida a rendir nuestro corazón mucho más a Dios, a rendir nuestro ser a Cristo, a darle gracias. Cada vez en mi vida que he sentido grandes luchas de fe, traigo a mi mente sus grandes victorias. Traigo sus grandes victorias en mi vida. Y eso es lo que me permite pararme en la fe. Y eso es lo que me permite volver a adorarle, volver a creer que Él no ha cambiado y que nunca va a cambiar. Eso es lo que me permite pararme y creer que Él abrirá los cielos, derramará su bendición hasta que sobreabunden sus hijos, que Él traerá sanidad si estás enfermo, que traerá prosperidad si estás en crisis financiera, que traerá paz si no tienes paz, que llenará tu corazón de amor y fe. Cristo lo puede hacer.
Cierra tus ojos un momento allí, mi amigo, mi amiga, en el lugar que te encuentres. Y con reverencia a Dios, pídele en esta noche que traiga a la memoria los días pasados, que traiga a tu memoria las veces como Él te perdonó, como Él te restauró, que traigas a la memoria los momentos como Él llenó tu vida de su gracia, de su perfecto amor, que puedas traer a la memoria aquellos momentos cuando no teniendo nada, Dios proveyó, cuando estabas enfermo, Dios te sanó, cuando estabas triste, Dios te consoló, cuando habías pecado y fallado, Dios te perdonó, Dios te restauró, Dios te consoló. Trae a la memoria, dile Dios, trae a mi memoria. Dile allí conmigo, muéstrame Dios tus victorias pasadas, para que con ellas yo pueda alentar mi presente, para que con ellas yo me pueda volver a parar en fe creyendo que tú eres Dios soberano, soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Que a ti sea el honor, el imperio y la potestad. Y que allí creyendo eso puedas entender que nos fuimos llamados a desertar en la fe. Que cada vez que sientas irte atrás, Dios te pase por el frente la película de tu pasado, donde cómo Él te usó para sanar a otros, cómo Él usó tus oraciones de guerra con poder, cómo te utilizó cuando pusiste tus manos sobre enfermos y sanaban, cómo te utilizó para restaurar muchos corazones. El justo por la fe vivirá. Gracias Espíritu Santo de Dios en esta noche, porque nos has confrontado, pero sobre todo nos has alentado, nos has exhortado, nos has motivado a no dejar. Normalmente veíamos solamente el congregar, pero no habíamos entendido el no dejar. Yo no fui llamado a desertar en la fe, yo no fui llamado a ir atrás. El justo por fe vivirá, y yo soy justo, no por lo que yo haga, ni por lo que vaya a hacer. Yo fui justificado en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios en esta noche y puede abrir sus micrófonos para exaltar al Rey de Reyes y al que se merece toda la gloria, todo el honor y el reconocimiento por los siglos de los siglos. Así que me siento gozoso, voy a abrir las ventanas para poderles ver, para poderles saludar. Allí veo grandes vidas, grandes corazones, que el Señor los siga bendiciendo, que esta palabra les exhorte y les motiva, que esta palabra nos haga entender el verdadero corazón de ese no dejando de congregarnos. Creo que esto nos ayuda a entender mejor el texto, a comprender lo que no era solamente el ir físicamente a un lugar, tenía que ver mucho más allá, mucho más profundo con los asuntos de fe. Don Jairo Celi, para aquí para saludarlo. Don Jairo, ¿cómo se encuentra? Don Jairo. Don Jairo, ahora sí. ¿Cómo está? Bien, pastor. Bien, sí, señor. Bien, gracias. Bien, sí, señor. ¿Qué Aquí aprendiste, escuchándola. qué aprendiste en Aquí esta noche? escuchándola. Señor, ¿Qué aprendió en esta noche del no dejarnos? precisamente iba yo reflexionaba sobre que sí, eh, a veces solía suceder que estábamos en la iglesia físicamente, pero de corazón no estábamos. Pero lo importante es estar de corazón. Uno, pues, sí, hay que congregarse, pero cuando es más importante estar de corazón que físicamente. Es muy importante estar en comunión, porque, por ejemplo, ahorita en estos tiempos de pandemia
No puede uno congregarse físicamente, pero espiritualmente tiene que estar uno ahí, no despegarse. Esa es la reflexión que me queda. Qué lindo. Cuánto Sí, señor. me alegro por tus palabras. Carlos Fonseca, desde Barranquilla. Ya te veo lejos. Hola, hijo, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú cómo te va? Bien, papi, bien. Bendiciones para todos. Gracias, ¿cómo te ha ido? Bien, recuperándome en las manos del Señor. Qué bueno, qué te habló Dios de esa enseñanza de hoy? Papi, sabes que siempre está uno apercibido de las cosas, de todas tus palabras. Más que todo eso, que no es solamente la presencia, sino física, sino espiritual. Y más que ahora en este tiempo, eh, mira que así uno no pueda ir, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando, era imposible que uno trabajando y pues el servicio lo escuchaba. Ahora con esto de la pandemia es una bendición porque así uno puede estar en la prédica. Tremendo. Así es, hijo, así es. Y lo importante es la vida de fe, lo que hablaba ahorita, Sí. es esa parte de no abandonar la fe ni abandonar las enseñanzas recibidas, creo que es lo que más nos motiva. Bueno, quisiera saludar a una persona que hace tiempo no la saludo, creo que está conectado allí, Miguel Ángel Celi, está en Canadá, que en estos días con el favor de Dios ya Joana y Emma se volverían a reencontrar. Él se fue primero, es un gran hijo espiritual que amo mucho, se fue primero a Canadá, en un proyecto familiar están, y por la pandemia pues su esposo y su nena se quedaron, así que tienen ya más de 4 o 5 meses creo que no se han visto, y bueno, ya cada vez más cerca el momento. Miguel, ¿cómo estás? Si estás por ahí. Sí, señor, aquí estoy, Mao. Buenas noches a todos. Hola Miguel, qué gozo saludarte, ¿cómo estás? Bien, Mao, bien, gracias a Dios. Por acá ya casi cayendo el verano y ya está entrando el frío. Ya está empezando a soplar durito el viento y frío. Wow. Bien, gracias a Dios. Sí ha sido pues un tiempo bien especial. Difícil también por lo que Mao mencionaba, porque en realidad no han sido 6, sino ya van a ser 9 meses 9, santo desde Dios. enero. Y pues bueno, yo hablaba esta tarde con mi mamá algo respecto a eso y llegamos a la conclusión que era parte del plan que Dios tiene para tratarnos personalmente a cada uno, tanto a mi esposa como a mí. Incluso mi mamá está siendo parte también de ese proceso y todos en mi casa. Entonces, pues ha sido una bendición, pero no deja de ser difícil. Pero gracias a Dios estamos muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno, ya falta poco para que se reencuentren con tu preciosa chiquitica y con tu esposa y bueno, los que estamos en Colombia el desprendimiento cada vez es más largo. Sé que para que tus papás y tus hermanos no será fácil, Sí, porque ya viajan a un país bastante lejano, pero pues los padres también entendemos que eso es parte del proceso de la vida de los hijos y me gozo de que estés bien, me gozo escucharte, que Dios a pesar de que has estado solo en Canadá te ha guardado y te ha protegido así y es. eso muestra la fidelidad de Dios y Dios recompensa a sus siervos y tú has sido un hombre de Dios por muchos años, has sido un hombre fiel, me has acompañado en toda esta travesía de Canaán junto a tu esposa desde que llegaron Así es, y qué siendo lindo novios. aprovechar delante de todos estos testigos, honrarte a ti, a Joana, y bueno, al final oraremos para que ya en estos días que ella pueda viajar, pues sea guiada y dirigida por Dios, que Dios la lleve con bien y que los planes que Dios tiene para ti, para tu esposa y tu nena, se cumplan en la voluntad de Dios y que en Colombia seguimos acá, amándolos, esperándolos y bueno, ya tendremos casa por allá para ir a coger un Así poquito es. de frío en esas tierras Y canadienses. Ese es uno de quieren mis invitar. eso es uno de mis anhelos. Tal vez muchos de los que están ahí se van a reír, pero uno de mis anhelos es pisar esas tierras, Estados Unidos, conocer a Mickey Mouse. Yo tengo ese sueño todavía, no crea, yo no he ido por allá y yo sé que Dios me va a llevar
a Walt Disney, disfrutarme todo eso y bueno, grandes personas que he conocido, Dios me dará la honra de poderlos conocer personalmente por allá, pero yo sí tengo ese sueño de ir con todo eso con mis hijas y esto es parte del sueño de Dios para ti. Son Sí, yo jóvenes también. con un gran llamado en Dios, no dejando, recuérdalo siempre, nunca abandones tu fe, nunca abandones lo que Dios te ha enseñado, nunca abandones los dones que Dios te dio a ti, a Joana y a esa preciosa pequeña. Así que los amamos, los honramos, Miguel y Joha, que estás ahí, que ahí te estoy viendo. Los amo con mi corazón, con Joana y las nenas. Gracias, Mau. Les vamos a extrañar demasiado, pero sabemos que van guiados por Dios y han sido testigos Amén. de la misericordia de Dios. Así que me lleno de gozo y creo que ese es el motivo que tenía en mi corazón de esta enseñanza. Motivarnos, alentarnos unos a otros a no abandonar la fe, a no abandonarla, seguir unidos, pegados de la voluntad de Dios, que Dios cada vez va a hacer sus cosas mucho, mucho, mucho mejor. Y Dios es fiel y Dios es grande y soberano por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias. Así Muchas que gracias. te bendigo y bueno, vamos a despedirnos ya con 2 saluditos más. Mi querida Judith de Ávila, tu reflexión de esta enseñanza. Espectacular, pastor, sí. Porque, ¿verdad? Hay gente muy preocupada por no poder ir a la iglesia. Claro que a uno se siente de otra manera a como se siente uno aquí en la casa. Porque en realidad sí nos hace falta el abrazo, el poder ver al pastor predicar cerca de uno. Pero sí, uno tiene a Dios es en el corazón, uno tiene a Cristo en el corazón. Y mira, nosotras hacemos todo lo posible por oír palabra y por no dejarnos enfriar. Amén, así es, tremendo. Así tiene que ser y esa es la mejor motivación que tenemos hoy en nuestro corazón y alentados con Dios. Así que les bendigo, gracias también porque su presencia y compañía sábado tras sábado nos alienta a seguir buscando de Dios, a seguir leyendo la Biblia. Hoy en esa estación con ese frío, uy Dios mío, una cosa, y ese Dios mío, van a ser las 7, van a ser las 7, pero Dios me guardó y me protegió de llegar a tiempo, por eso les pedí 15 minutos mientras organizábamos todo para poder estar en la transmisión. Me gozo de ver personas conectadas, la señora Ruth Hernández, que está en Argentina, tenía tiempo que no la veía. Ruth, ¿cómo estás? Y me gustaría que nos despidieras en oración en esta noche. Me alegra verte, saludarte, y bueno, muchos de los que están allí, Paola, Isabel, don Jairo, mi amigo Cristian Mato, su familia, Margie, Mártica Gutiérrez, por ahí está la doctora Cristina, Paola, doña Ruth, ¿sí me escucha? ¿Sí me estará escuchando? Hola, sí, Hola, hola, saludos, pastor. ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Sí, sí, realmente, y ahorita estoy aquí en el cuarto escondida porque tengo visita del hijo y todo, entonces, para poder aprovechar y venir a escuchar la palabra de Dios, tuve que dejarlos todos afuera. Qué bueno, Pero sí, gracias a Dios por la palabra. me gozo que Dios te esté bendiciendo grandemente. Amén, amén. Tu vida, tu familia y bueno, quisiera que nos honraras con una oración para ser despedido y vernos con el favor de Dios el próximo sábado. Amén. Vamos a orar, Sí, por Señor, favor. oramos. Sí, Señor, en esta hora queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu bondad, por todos tus cuidados, Padre, que has tenido con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos en las diferentes partes donde se encuentren. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que nos anima a seguir adelante, Padre Celestial, a seguir orando en la vida de cada uno, bendiciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, y que tu Espíritu Santo, Padre, siempre esté honrando en tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre Celestial. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Jesús. Padre eterno. Y hoy podemos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro pastor, Padre, como nuestro cuidador, como nuestro guardador. Gracias, Padre, porque tú siempre
hablas a través de tu palabra, Padre Celestial. Bendice al pastor, bendice a su familia, bendice a cada hermano, Padre, que pudo escuchar su palabra hoy. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor, y danos una buena noche, Padre. Así Y es. bendícenos en todo, guárdanos, Padre. Guárdanos. Permite que aquellos que tengan una enfermedad, que estén pasando por algún dolor, una sanadora, Padre Celestial, por cada hermano, Así es. por cada Gracias. persona que esté con dolencia, Padre Eterno. Sé tú pasando esa mano de aliento, sanando a cada enfermo, Padre Celestial. Así Que tu es, Espíritu Dios. Santo pueda hablar a cada persona, Padre Eterno. Gracias porque tú sigues siendo bueno y tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Padre. Y Así serás es. cumpliendo las promesas que están en tu palabra. Gracias porque nos las tenemos, Padre, y queremos honrarte, Padre, en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y qué lindo. Gracias nuevamente a cada uno de los que estuvieron en esta noche y esperaron hasta el final. Esto es lo lindo de la virtualidad, que no estamos afanados que termine un servicio y comienza el otro y nos sacan corriendo. Aquí podemos tener el tiempo de saludarnos y de poder compartir. Y bueno, a los que no alcancé a abrirles el micrófono, pues igual les bendigo. El tiempo no nos daría toda la noche para saludarnos entre todos, pero en nombre mío, de mi esposa y mis hijas, les amamos. Gracias por sus oraciones. No se les Amén. olvide. Nos vemos con el favor de Dios el próximo sábado a las 7 de la noche. Y el día de mañana, Dios mediante, les estoy pasando los dos links. El del sábado pasado y la enseñanza de hoy, no dejando de congregarnos. Gran revelación de Dios que nos anima y nos motiva a no declinar en nuestra fe y en el cumplimiento de las promesas de aquel que es eterno y que cumple toda su palabra. Les amo, les bendigo, que la paz de Dios esté con ustedes, que les cuide, me los guarde, que disfruten este tiempo con sus familias y que el Señor Jesús esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Amén. Gracias, bendiciones. Amén. Chao. Buenas noches.